Hola, Iván. Hola Ana, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Yo muy Yo bien, ¿y tú? feliz, súper feliz de estar contigo aquí, disfrutando del verano. Bueno, un verano que ahorita al fin está un poco fresco, no sé cómo andan las cosas por allá, pero al fin lluvia, aire fresco, un poco de nube. Yo digo, ay, al fin, ojalá que permanezca por más tiempo. El Por calor. Dios. Sí, no, el calor ha estado terrible, terrible. Bueno, mi querida Ana, pues me da mucho gusto decirte que nos están pidiendo todavía muchos más videos en donde tú nos puedas explicar con manzanas qué onda con la Gestalt en situaciones específicas. Y en este sentido, la primera pregunta que te tengo esta tarde, o esta noche, o esta mañana, donde nos estén escuchando este día, es justamente, ¿qué onda la Gestalt? O sea, ¿qué podríamos hacer con terapia Gestalt cuando una persona está, digamos, siendo diagnosticada por muchos especialistas con una enfermedad crónico-degenerativa y que está siendo el notición de su vida, ¿sabes? O sea, es algo que nunca quiso, es algo que nunca busca, es algo que nunca propicia o es algo que nunca ha descuidado y de todas formas ha llegado el diagnóstico así de tan, tan, tan. Y Poco bueno, no como tenemos que ir sucedió muy... con la parte del coronavirus, ¿no? Ándale, Los que se cuidaban, ándale. hacían ejercicio, llevaban una buena alimentación, también se enfermaron. Y Ujú, muchos murieron, ¿no? sí, desgraciadamente. Entonces, justo por eso, pues la idea es justamente preguntarte qué puede hacer la terapia gestal en estas situaciones, ¿no? Sea coronavirus, sea hipertensión, hipercolesterolemia, y sea diabetes, sea estrés, burnout crónico, ¿no? Fibromialgia, etcétera. Ujú, Mira, yo lo que creo es que el primer punto es la aceptación de la enfermedad o del padecimiento que tienes. Entonces, tenemos que llevar a la persona a la pérdida de la salud, es decir, a elaborar un duelo por la pérdida de la salud. Punto número uno. Tiene que resignificar su vida en términos de lo que era antes y de lo que es hoy. No es fácil cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad crónica tomar como ese diagnóstico, porque implica muchas cosas. Si es una enfermedad crónica y puedes más o menos sobrellevarla, o si es una enfermedad que a pesar de que se convierta en algo riesgoso, nunca va a haber cura, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo primero que tenemos que trabajar es la renuncia. Entonces, es un trabajo muy doloroso que cursa con el duelo. Es un duelo, el duelo de la pérdida de la salud. Es lo primero que hay que trabajar. Entonces, vamos a tocar el dolor, el enojo, la rabia, porque a mí, porque yo, si yo siempre me cuidé, si yo siempre hice, si yo siempre fui, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, procesar todos los sentimientos que están a través de esto. Como en mi libro de Cerrar Ciclos hablo justamente de eso. ¿Qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que nosotros vamos a ver en este cerrar el ciclo de la pérdida de la salud? No es que yo tenga una enfermedad, es que he perdido la salud, ambas, ¿sí? Entonces, primero, pues la confrontación. Segundo, la negación. Tercero, pues el enojo porque me está pasando a mí, la ira, la rabia, el enojo, el, luego la depresión, la tristeza, la culpa, la vergüenza, porque también depende qué tipo de enfermedad, ¿no? Por otro lado, y al final, volver a la aceptación. Y esto va siendo un paso paulatino, pero además incorporar a este proceso los nuevos hábitos saludables o de cuidado del padecimiento. Si es, por ejemplo, diabetes, cuidar el azúcar, la alimentación, la vista, el riñón, etcétera, ¿no? Lo que implica cada una digamos, de los padecimientos.
en términos Sí. del cuidado, ¿sí? Lo cual implica una modificación de hábitos enorme, que muchas veces a la gente le cuesta muchísimo trabajo. Por otro lado, que tanto el campo, como nosotros le llamamos, el campo familiar, lo apoya, ¿o no? Te lo dije, si yo siempre te dije que no te cuidabas, que no sé qué, que no, el regaño. También sufre el campo familiar, porque Ok. también tiene que hacer una serie de arreglos. Y entonces esta persona también se convierte como en el foco de la atención. Ya otra vez estás comiendo pan. ¿Qué no ves? Que sí, o sea, empieza a ser como muy regañado. Hay gente muy responsable que inmediatamente toma sobre su control esto, pero finalmente el individuo es el único que puede colaborar con todo eso. Nadie lo puede hacer por él. Entonces tenemos que llevarlo a la responsabilidad de cuidar de su salud, pero Imagina, al por mismo tiempo ejemplo, procesar todos los sentimientos que esto origina. imagina que en este caso, por ejemplo, sean un joven varón, ¿no? Que lo que está viviendo es una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura, ¿no? ¿Cómo trabaja esto la Gestalt con él para que no se sienta todavía peor en justo esto que estás diciendo de la responsabilidad? O sea, que con la responsabilidad no traiga el cargando el costal de la culpa, sino de la proactividad en función de su salud. Pero para empezar, no es que no cargue más, es que va a cargar cada individuo lo que tenga que cargar y eso me lo va a dar la consulta. Yo estoy presumiendo que alguno de ellos puede tener mucha culpa y a lo mejor otro no, no lo sé, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el tema, es probable que haya culpa, es probable que haya vergüenza, no lo estoy asegurando, es probable que exista. Entonces, tengo que investigar cuáles son esos elementos que aparte aderezan, ¿sí? Se convierten como en la cereza del pastel de todo lo que yo tengo que cuidar de la salud. Por eso en este tipo de enfermedades es muy importante cuidar las emociones, porque todas las emociones de enojo, ira, abandono, furia, etcétera, no me permiten tener un mejor estado de salud. Claro, es muy difícil. Usted esté tranquilo, pero tiene cáncer. No, bueno, pues es una contradicción, es una intención paradójica, no se puede. Sé feliz. No, la felicidad es un estado. Yo no lo puedo, eh, ¿cómo se dice? Como prescribir, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que pasar todo el dolor, elaborar el trauma, porque es un evento traumático, elaborar el duelo, trabajar con estas, um, sentimientos secundarios, la culpa, la vergüenza, etcétera. Y sobre todo, ¿cuál ha sido el impacto que esto tiene en su vida y en sus campos relacionales? ¿Qué tanto es incapacitante? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto sí? Hace 20 años, una enfermedad de transmisión sexual era totalmente incapacitante si vemos el VIH. Hoy ya no, ujú, porque ya hay los tratamientos, porque ya están los protocolos, porque, etcétera. Entonces, a partir de hoy, ¿qué acciones tienes? Nuevos ajustes creativos. A partir de hoy, ¿qué acciones tienes que tomar para que esto tenga una mejor calidad de vida? Para que tu sistema inmune esté mejor. Entonces, ¿cuáles son esos ajustes creativos que tú vas a tener que ir haciendo para esta nueva condición de salud, para esta nueva condición del campo, para esta nueva condición de tu autoconcepto, de tu propia realidad? Es un proceso largo, no es un proceso fácil, pero sí es un proceso que es acompañar al otro en la renuncia, en el duelo, en los ajustes creativos, en el impacto que tenga el campo relacional y en todos estos introyectos que pueda tener. ¿Para qué? Para que de cualquier manera pueda ir
gestionando poco a poco todos estos ajustes que le van a permitir tener un mejor control, no de la enfermedad, pero sí de su calidad de vida. Ujú. No se trata de controlar la enfermedad, sino su calidad de vida. Ok, va. ¿Cómo le vas a hacer por este nuevo diagnóstico que tienes? Porque también habrá momentos críticos, no solo emocionales, también de la propia enfermedad. Entonces, ¿cómo los vas a afrontar? Y tendrá que ir descubriendo cuáles son aquellos que a esta persona en lo particular le responden, le ayudan, le apoyan. ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿Cuáles son tus redes de apoyo médicas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Pero es un proceso largo, es un proceso de acompañamiento en el que poco a poco tenemos que ir enfrentando, pues como esta situación traumática y como la adaptación a esta nueva realidad, esta nueva realidad que estás enfrentando en este momento en tu vida. Ujú. Es al final todo, al final llegas a un proceso de aceptación, o te cuidas o te cuidas, porque si no lo haces, coma, el daño al final es para ti. Te preguntaría, ¿y si ese paciente diría, pues no me cuido, pues que el daño sea para mí? Porque está en el proceso de enojo, está en el momento del enojo, está en el momento álgido de la rabia, está en el momento álgido de, ay, es que si yo no hubiera hecho, es que si yo no hubiera dicho, es que si yo no hubiera, bueno, ya está, aquí está ya la nueva condición. Entonces ahora es volver a la conciencia, al estar consciente de todo lo inconsciente que estuviste antes en tu forma de vivir. Y a lo mejor no necesariamente puede haber sido por una transmisión sexual, pueden haber sido otros factores, ¿no? Como la gente que tiene, por ejemplo, una hepatitis por una transfusión, Ajá. Sí, sí, ujú, sí. ¿no? Entonces, en algunos somos más responsables que en otras, pero al final tienes que acabar aceptando. Y yo sí creo que tienes que hacer como un proceso de, pues, hasta de perdón, ¿no? Sí, la regué. O sea, el reconocimiento de, pues sí, la regué, pues ahora ya no me queda más que no seguirla regando. Y esto no quiere decir que el enojo no va a volver. Y esto no quiere decir que la tristeza no va a volver a aparecer. Y también ver cuáles son todas estas fantasías catastróficas, todos estos miedos al futuro, toda esta ansiedad que se genera conforme a la calidad de vida. Es decir, lo que tú trabajes hoy por hoy va a tener repercusiones en este futuro que está por llegar, que está llegando y que el futuro es mañana y que el futuro es en la noche, no es el futuro, ¿no? Es al ratito. Pero sí es un proceso largo, es un proceso de acompañamiento de trauma, también es un proceso de acompañamiento de duelo y también es un proceso de acompañamiento de aceptación, en donde tiene que generar un nuevo estilo de vida y a veces, coma, un nuevo proyecto. Entonces todo no se puede dar al mismo tiempo. Ni siquiera tenemos la capacidad de procesarlo todo junto. Tenemos que ir paulatinamente. Ujú. Ana, ¿dónde podemos encontrar algo como esto que nos estás explicando en, en, la webpage, en el blog o en Bueno, yo creo que cursos? hay un libro que me parece que a mí me parece muy interesante, de unos alemanes que se llama La enfermedad como camino. Y entonces habla sobre todas estas características de la enfermedad, la personalidad, etcétera, que pueden darte una guía y pueden darte una luz, ¿no?
acude a talleres de autoestima, acude a talleres de crecimiento personal, etcétera. Como, ¿qué puedes hacer a pesar de haber perdido esta salud? Ujú. No quedarse de manos cruzadas. Exacto. Mi libro, por supuesto, es que es cerrar ciclos. Y la Gestalt tiene algo muy interesante que es el trabajo con síntomas. Y el trabajo con síntomas es hablarle a tu enfermedad y hacer las paces con ella. Porque para el trabajo con síntomas en la terapia Gestalt, el órgano se define por sus funciones. Esto quiere decir que si yo desarrollo algo en los ojos y al hacer el trabajo con los síntomas, tengo que saber muy bien cuál es la funcionalidad de los ojos. Me permiten ver, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que es lo que no me dejas ver, y empiezan a salir un montón de asuntos inconclusos, Ya de lo que me creo. dejes, cuál es la funcionalidad del síntoma, en términos fálticos. Cualquiera que me escuche decir cuál funcionalidad, pues sí, ¿para qué te sirve ahora estar así? O también trabajar algo que creo que es de la sistémica, la intención positiva. La intención positiva de, ya que estás así, ¿qué es lo que aprendes? Y qué cosas a partir de ahora tú puedes empezar a hacer con tu vida. No hay una receta, porque cada uno de los individuos es diferente y tiene una constelación familiar y una diferentes campos relacionales que pueden apoyarlo o entorpecerlo. Ujú. Entonces el trabajo con síntomas es un trabajo muy lindo, porque también ayuda a cerrar como estos ciclos y a cerrar como estos dolores específicos directos con la enfermedad. Por ejemplo, mucho que se ha hablado de la silla vacía, ¿no? Digamos que en lugar de poner al papá, a la mamá o a la tía, pues pones al síntoma, pones a la enfermedad, pones al padecimiento y se crea un diálogo entre partes. Y al crear este diálogo entre partes, ambos expresan, experimentan, dicen lo que ocurre y al final se hace una integración de estas partes. Es un trabajo muy bonito. Sin duda, Ana. Suena que lo es, así como nos lo describes. Y yo creo que tenemos que hacer una segunda parte de este video, ¿no creen? Habría que preguntarle a Ana cómo se han modificado o se han adaptado estas estrategias y estas técnicas de acuerdo a este nuevo siglo, a este mundo post pandemia y a este mundo post redes sociales, ¿no? En las que todo el mundo se siente ahí en la silla vacía, pero no lo están haciendo de verdad, hasta que están guiados por un verdadero profesional. Ana, ¿dónde te podemos encontrar? A mí ya saben, en www.institutocedes.com, anagiorgana.com, en todas las redes sociales, pero sobre todo aquí en el canal. Es el mejor lugar para que nos contacten. ¿Ok? Perfectísimo, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos hasta este momento. Esperamos sus comentarios. Les damos un apapacho grande. Y si ya llegaron hasta aquí, denle clic a la campanita para que les avise cuando llegue el siguiente video. Suscríbanse para ver muchos más contenidos. Y hashtag Ana y Organa. Cuídense mucho.